amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, amigos, porque estamos aquí en una nueva semana, La Máquina de Pensar. Una semana un poco especial. El miércoles vamos a cumplir 7 años al aire, aquí hablando de cultura y, en fin, hablando de lo que sea que hablemos en La Máquina de Pensar. Arrancamos con Gonzalo Gervás en control de emisión, amigos. Y para hablar, estamos llamando a Salto, para hablar con Fernando Alonso en torno a una iniciativa que nos pareció muy interesante y nos pareció algo que habría que destacar. Está bueno cuando circulan en el interior del país iniciativas como esta. Fernando Alonso, ¿estás ahí? Acá estoy, Pablo. Muy buenas tardes. Bienvenido a La Máquina de Pensar. Fernando Alonso, ¿en qué se trata este ciclo de talleres de gestión de salas teatrales en el litoral norte? Algo, lo que llama la atención, o por lo menos lo que me llamó a mí la atención, es algo que tiene que ver con una coordinación, o sea, plantear de hacer actividades culturales en todo el litoral. ¿Cómo es eso? Bueno, Pablo, te explico primero a ti, a la audiencia, claro, el marco en el que se da la iniciativa, que es justamente lo que tú decías, un espacio de coordinación que lo promueve la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, junto a las direcciones de cultura departamentales, primero fue de Salto, Paysandú, Río Negro, y que a su vez esto tiene una sintonía, para llamarlo de alguna forma, con lo que es el Corredor de los Pájaros Pintados, que es un programa del Ministerio de Turismo, pero que ahora estamos trabajando en cierta unificación o coordinación entre los dos programas litoraleños para fortalecer, por un lado, las acciones de cultura, de políticas culturales en la región, pero también sumar a lo que es el atractivo turístico, ¿no? De cierta forma. Y bueno, en este trabajo mancomunado, lo que se pretende, una de las líneas de trabajo es justamente promover la circulación artística en la región, y en ello tenemos un valor patrimonial de salas teatrales muy importante. Nosotros mencionábamos el Teatro Larrañaga en Salto, el Teatro Florencio Sánchez en la ciudad de Paysandú, el Miguel Yum en Fraiventos, está el Teatro Atenas también en Yum. Es decir, que son salas de un porte muy significativo del valor patrimonial arquitectónico, pero que también tienen que comenzar a jugar un papel, un rol más protagonista, digamos, en su función cultural, social. Y para ello estamos promoviendo, ahora sí voy un poco al punto, sí, este ciclo de talleres en capacitación para la gestión de las salas teatrales. Mencionaba estas salas como grandes referentes, pero también hay otros espacios públicos de las intendencias, ¿no? Donde lo que se busca es fortalecer justamente la capacidad de gestión, el disponer de una programación anual, sostenida, de interés, para darle justamente un valor, poner en valor estas salas, estos espacios, ¿no? Te pregunto porque algo que no suele ocurrir, tengo la impresión, es que las direcciones de cultura del interior, de los departamentos, en general hacen quizás alguna coordinación con el departamento de al lado, con la ciudad de al lado, pero en general, digamos, cada uno va corriendo como solo y va tratando de hacer su propia agenda. Esa es la impresión que yo tengo, digamos, ¿no? Entonces, que se esté planteando hacer algo que sea todo el litoral o litoral norte, llama un poco la atención. Por eso me parecía también, más allá de que es algo muy específico, que es gestión de salas teatrales, digamos, honestamente, a nosotros de La Máquina de Pensar nos encantaría hacer eso también, ¿no? Llevar, así como hemos hecho en Fraivento el año pasado, llevar, yo que sé, durante todo el litoral. El 31 de marzo vamos a estar haciendo la exposición de Borges, Hombre a la orilla del mundo, de caricaturas e ilustraciones, en Salto, ¿no? En fin, la pregunta es si eso se va a continuar, si eso es una política, ¿cómo es? Sí, es justamente una política que está ahora iniciándose. Ya desde el año pasado se hizo una experiencia promovida, como te decía, por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Se hizo 33 y Cerro Largo, y se inició con una experiencia también en estos 3 departamentos del litoral norte, que son Salto, Paysandú, Río Negro,
pero ahora como se está trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Turismo, también se extiende a Artigas, sobre todo las ciudades más costeras, como es Bella Unión, por ejemplo, el caso puntual, y el caso también del departamento de Soriano. Y este programa de circulación se inscribe en realidad en un plan que procura ser nacional, y en esto está trabajando tanto la Dirección Nacional de Cultura como la red de directores de cultura que se ha conformado a través del Congreso Nacional de Intendentes, ¿no? La intención es justamente trabajar por regiones culturales. Ya hay mucho trabajo realizado en este sentido, mucho material teórico aportado sobre las identidades en función de regiones culturales en el país. Como tú decías, el capricho del mapa político nos embreta un poco, pero hay que comenzar a pensar también en función de territorios, ¿no? Claro, de región, de regiones, claro. Y sobre todo, como tú conoces, Pablo, este litoral sobre el río Uruguay, que también tiene sus ciudades espejos, para llamarlo de alguna forma, con la provincia de el lado argentino, sí, no, pero aparte de ahí yo creo que hay un temperamento, si se quiere, en el litoral, que es muy similar, digamos, más allá de de diferentes dimensiones que puede tener Salto, bueno, Paysandú, en fin, grandes ciudades con otras no tan grandes, pero tienen la misma, digamos, me da la impresión, o por lo que yo conozco, que tienen afinidades culturales. Nada, simplemente era para felicitar a Fernando Alonso y a este ciclo de talleres de gestión de salas teatrales. Comienza el viernes 17 de marzo y bueno, está con alguien que sabe, a cargo de Jorge Schellenberg, realmente alguien que tiene experiencia en el rubro. Te agradezco la nota y te mando un abrazo, Fernando Alonso. Pablo, muchas gracias. Déjame agregar un actor más que lo había omitido, que es justamente, como tú mencionabas, a Jorge Schellenberg, que es la política de extensión que tiene la Sala Citarrosa, y el agradecimiento en particular a la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo, quien posibilita, en este caso, el docente y coordinador de estos talleres. Y bueno, muchísimas gracias a ti, Pablo, para permitir llevar a la audiencia, y aprovecho en saludarlos a ustedes por el aniversario. Perfecto, y quiero decirles, amigos, que por el aniversario vamos a estar regalando 2 libros, un libro de poesía de Milton Esquinca y un libro de cuentos a palabra limpia. Es una antología donde hay gente muy importante, bueno, Horacio Bernardo, Horacio, bueno, Leticia Feipe, bueno, hay una serie de cosas a palabra limpia. Son los 2 libros que vamos a estar regalando hoy. Tienen que llamar. Amigos, hoy en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a un escritor y a un músico. Vamos a darle la bienvenida al escritor y editor Marcos Almada. ¿Cómo andas, Marcos? Bien, buenas tardes. ¿Cómo va? Y al músico Rafa Daney, sí. Rafa Daney. Es un apellido francés. Sí. Daney, sí. Que en realidad era con apóstrofe al principio, pero después en Argentina los primeros inmigrantes le quedaron claro, apóstrofe Daney. Sí, pero perfecto. Que tenés un grupo que se llama Hacha de Papel. Sí, obviamente los 2 son argentinos. Bienvenidos al Uruguay, a Montevideo. Y la idea es conversar un poco tanto con Rafa como con Marcos. Marcos es escritor. Aparte, editamos en el mismo sello, en Outsider. También, claro, sí. O sea, perdón, vamos a hablar bien. Obtuviste el 4º premio en el concurso de cuentos rioplatense, pues bueno, hace mucho, ¿no? Sí. Publicaste el libro de cuentos Deforme en el año 2011. Sí. Publicaste... ¿dónde está? Conducís un programa de radio también. Conduje durante 8 años en FM La Tribu, que es una FM... bastante emblemática de Buenos Aires. Sí, estuvimos ahí en un programa que era donde justamente lo conocía a Rafa también. Invitábamos músicos, escritores, cineastas, directores de cine. Trabajamos siempre con material de la cultura que llamamos nosotros independiente, que acá también se llama independiente. Así que sí, ese programa lo tuvimos durante 8 años. 8 años. Sí. Publicaste los libros de cuentos en la antología de cuentos raros de Outsider, sí. Esto es una editorial digital argentina. En ese momento no era digital, ahora después Valeria Iglesias, que es su editora, una incansable trabajadora, sí, yo la verdad la admiro mucho, la conozco hace mucho tiempo. La editorial empezó siendo papel y ahora dio un giro hacia
hacia lo virtual. Hacia lo digital. Sí, lo digital. Con Valeria supo ser columnista en La Máquina de Pensar durante un año, ¿no? Mirá, no sabía eso. Sí, hablaba de literatura digital en La Máquina de Pensar. Y bueno, yo te decía, claro, vos editaste en esa antología de cuentos raros. Y yo saco un libro que se llama en Outside. También publicaste el libro Vivo. Sí, eso fue una de estas locuras que arma Matías Rec. Convocó un montón de escritores y para que escribiéramos algún cuento que tuviera que ver con alguna cuestión de la dictadura, y después el libro se fue a presentar en la EXMA. Que fue fuertísimo ir ahí al salón grande que tienen, tremendo, de adoquines de madera, y ahí sí yo escribí un cuento que era justo un escritor amigo, Nicolás Correa, me había dado un libro sobre libros prohibidos en la dictadura. Y empecé a leer eso, empecé a encontrar y empecé a armar como un pequeño listado, y había unos textos y empecé a intervenir esos textos que extraje de ese libro, y lo que apareció fue, y entonces hice una inversión. Taché todos los textos donde esas pequeñas resoluciones donde se decía qué libro iba a ser prohibido, y dejé sin tachar los libros que habían sido prohibidos, ¿no? Una especie de un juego que hice ahí con la edición. Estuvo, la verdad que muy interesante fue esa propuesta, sí. Este libro que me trajiste, Lengua Muerta, bueno, es una especie de novela, ¿no? Es bien usada la palabra especie. Porque tiene que ver con esto que me estás diciendo, digo, ¿no? El tema de un escritor que decide escribir un ensayo biográfico sobre un movimiento literario de esos años convulsos, ¿no? Sí, un personaje, una cosa en primera persona, donde este personaje, que es periodista y es un escritor, que siente culpa por estar vivo, porque todos sus amigos que él admiraba y que formaban parte de un pequeño universo literario terminan muertos en esa época. Él dice, y él va pormenorizando, va armando como un pequeño mosaico de reseñas y pequeñas... está haciendo reseñas de libros que son inventados, obviamente. Sí, ¿no? sí, y va transcribiendo algunos de los versos, algunos de los fragmentos, y aparece esto, ¿no? La única referencia a la dictadura es que en ese momento de los 70 moría gente de diferentes enfermedades, y él de un momento dice, pisando su propia cola, que en ese tiempo las muertes son meramente... metafóricas, todos morían de lo mismo. Entonces ahí, y él siente esta culpa de estar vivo, ¿no? De todavía pertenecer de salir del desastre, claro. Sí. Y no, porque yo cuando leí ahora, estaba hojeándolo ahora, pensé en Bolaño, ¿no? Pensé en literatura nazi en América Latina, y pensé también en aquello de Borges, ¿no? O sea, haciendo una reseña de una novela que no existió, ¿no? Claro. Acercamiento al Mostacín, que aquí, por ejemplo, un crítico uruguayo lo confesó, un gran crítico uruguayo, Emir Rodríguez Monegal, en su momento, cuando lo leyó, él anotó esta reseña, voy a anotar el libro, el autor, ¿no? Voy a buscarlo. No existía ni el libro ni el autor. Ahora hay un libro que acaba de publicar Interzona en Buenos Aires, que no me voy a acordar el título, de Ariel Ides, que es un escritor muy, muy interesante. Y él también trabaja reseñas de libros que no fueron publicados nunca. Claro, que no existían. Sí, acá hacer la referencia a literatura nazi, cuando me preguntan, digo, el formato de alguna manera de este libro está robado directamente de literatura nazi. Pero Borges decía, en realidad Bolaño también lo robó de Borges, ¿no? Borges decía que mejor que escribir todo un libro era escribir un resumen de ese libro, una recensión, ¿no? Era más, ¿no? Entonces sacabas todas las partes, digamos, lentas, o decir, novelas, y lo resumías ahí. Y en el caso de Bolaño, lo que hizo fue también una reseña de escritores inexistentes, claro, y con su obra cada uno. En este caso lo que hiciste vos, y él le trató de hablar de América Latina, es hablar de Argentina, de esos años terribles, incluso ¿no? hasta y de una especie de generación que realmente le pudo haber pasado eso, desaparecidos, exiliados. Me pasó en un centro cultural al que iba siempre, que es el Pachamama, donde había un montón de... Ibas y había poetas leyendo, y alguien tocaba, y después era como un universo muy vivo. Y estaba ahí en un sillón, y un momento pensé, ¿y esto en otro momento hubiese desaparecido? ¿Y qué pasa si esto desaparece sin llegar a
a que explote, digo, a que este poeta sea publicado. Digamos, es lo normal, ¿no? Vamos a decir la verdad, Sí, ¿no? tal cual, Uno está en círculos de escritores. El propio Bolaño decía, medio enojado, Bolaño se enojaba mucho, ¿no? De que en su generación él hablaba con muchísimos escritores que estaban convencidos que iban a quedar. Claro, sí. Que tenían esa soberbia delirante, dice, ¿no? Cuando cual. Ninguno va a quedar, dice, y él hablaba ni siquiera de él. Quedar, digamos, ¿no? ¿Quedar dónde? Bueno, ¿no? pero digamos, de lograr algo. Entonces, ¿qué pasa? De todas estas, los que estamos dando la vuelta, ¿no? Todo esto, no siempre se hace una reseña o un resumen de toda esa cuestión generacional, ¿no? Sí, me parece que hay que tener también, sé, por lo menos siento, y como sé que sienten otros colegas y gente con la que hablamos, que estamos viviendo un momento de efervescencia editorial, si se quiere, pero también pasa lo mismo en el aspecto de la música, en el aspecto del cine, en el aspecto del teatro. Ese off corrientes, como le llaman al teatro, ese underground, como le llaman a la parte musical. Me parece que hay un montón y hay como muchas capas. Si uno simplemente se queda con la capa de la radio que pasa los hits del verano, sí. si se queda con los libros que venden las librerías, que venden estos tanques de guerra, si se queda con el teatro comercial, me parece que ahí, si se queda con el cine que pasan en las grandes salas, me parece que se está perdiendo un montón de cosas. Y por ahí la tarea sería quizás desde la gestión empezar a mostrar cada vez más esto y hacer esa fuerza que venimos haciendo de diferentes lugares. Para mostrar eso y para mostrar que hay otras capas. Digo, cuando uno dice, y ya el rock nacional, cuando se habla de rock nacional, bueno, pero eso es porque no estás buceando donde se está tocando otro tipo de rock, que no es el de tan biónica, ¿no? Digamos, eso lo estás ahora pensando en Argentina. Y vos, Rafa, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la música? ¿También ves algo así como que estos movimientos o estas movidas alternativas? Yo lo que veo en general, en casi todos los lugares, es que por un lado hay movidas alternativas o hay, ¿no? Pero lo que hay es que el centro, lo que sería el canon, lo que sería la estructura esa central, ¿no? El mainstream, ¿no? Está en crisis, está en una crisis importante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Coincido mucho con vos en ese punto. Pienso que la crisis es existencial, porque... ¿Existencial? Sí, porque realmente lo que le ocurre al músico, en muchos casos, o por lo menos yo, que hace muchísimos años que transito el under, es que cuando da un salto hacia cierta trascendencia que puede llegar a ser salir de ese núcleo, núcleo pequeño, donde de hecho uno lo considera enorme, o de repente de una cierta masividad dentro de un pequeño círculo, y da un siguiente paso donde se expone muchísimo más, empieza a decaer un poquito su obra. Producción. Claro, empieza a decaer un poco. Entonces empieza a sentirse una especie de búsqueda más existencial de qué era lo que realmente quería hacer con eso, ¿no? Que es un poco lo que... Bueno, a mí mi experiencia personal es yo hice 2 discos con una compañía grande, con un sello grande, y fue una experiencia nefasta porque básicamente yo era una máquina de producir canciones, no era... la necesidad no era una necesidad artística, era una necesidad sobre producir canciones, sobre generar cada vez canciones más enlatadas, y bueno, no lo resistí, no lo pude resistir, pero digo... Sí, como una cadena de producción. Ahora, ¿eso no pasó siempre? Sí, claro que sí. Eso no pasaba siempre, digamos, esa idea de... Pero de que... la paradoja es que muchas veces yo coincido por ahí con Bolaños, con lo que dice él, que muchos músicos que dicen que prefieren estar en el under o prefieren esa situación del mainstream, terminan finalmente pidiendo por favor que alguna compañía los contrate, ¿no? Ah, no, claro. Sí. Esa es un poco la paradoja. Da la impresión que sí, digamos. Incluso la estructura de nuestros países cultural es muy similar a la... por poner un ejemplo, ¿no? A la hollywoodense, en cuanto que hay una pirámide que llegan pocos arriba, pero eso se alimenta con muchísima gente que está abajo, está presionando, ¿no? Digamos, lo que se ve ahora, y se ve en Hollywood y se ve en otros, es que el tiempo de los que llegan es cada vez menor. Claro, mucho más corto. Es más corto, o sea, como que es una máquina de picar carne y se... Esa pregunta, digo, cuando hablabas de Bolaño, digo, ¿llegar a dónde? Porque en definitiva es hacer lo que uno hace. Después estará
cómo eso deriva, que no depende exclusivamente de uno. Digo, vos publicás un libro y ese libro tiene... A veces hablamos con la gente que publicamos y paciencia y tranquilidad y no pasa nada. No pasa, publicás un libro y no pasa absolutamente nada. Uno tiene la sensación, la idea preconcebida de que el mundo se va a detener porque uno hizo que la obra de teatro en la que estoy actuando no me ve nada y me ven los que me tienen que ver y punto. Y yo pero digo, también está desde el punto de vista del trabajo, de la circulación, lograr que cada vez más gente ahí sí vea lo que uno hace o vea lo que uno propone. Digo, yo que publico un autor y quiero que ese autor lo lea la mayor cantidad de gente posible. No, en realidad también digo lo que decía Rafa, digamos, de que todos quieren ir al mainstream o quieren ser lanzados digo, en realidad el impulso y el instinto de cualquier artista es comunicar. Sí, tal cual. Y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, desde ese punto de vista, ¿quién no quisiera que la música que hace uno la escuche la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Tampoco hay que ser... Pasa que está como todo muy relacionado con que es buenísimo ganar plata con lo que uno hace, pero está todo meramente relacionado con el ganar plata. Entonces, a veces en el camino uno confunde, porque lo que yo hago un libro, quiero que se venda, pero también hay ciertos canales alternativos que yo podría tener. A mí la palabra alternativa a veces me suena, o a veces me peleo, porque, no sé, cuando teníamos el programa de radio, yo no me sentía que esa gente que invitábamos tenía que ver con lo alternativo. No era mi alternativa, era mi opción principal. Lo alternativo era ir a ver una banda a Lollapalooza. Eso era alternativo para mí, es elegir algo que yo capaz que voy a ver, pero que no forma parte de lo que yo consumo. Yo consumo ese tipo de arte. Entonces, me muevo en este circuito, que es un circuito que a veces dicen, no, pero es un circuito chiquito. Si vos en Argentina solamente, pero si pensamos en Latinoamérica, en lo que está pasando con la edición, con la cantidad de sellos editoriales que hay, la cantidad de escritores, si vos si multiplicás la cantidad de sellos, multiplicás la cantidad de autores que publican esos sellos, multiplicás la cantidad te haces simplemente una fórmula matemática de decir, che, ¿cuántos libros vendieron cada uno? ¿Cuántos periodistas hablaron de eso? ¿Cuánta gente leyó? ¿Cuántas librerías tiene ese? Me parece que el universo no es tan chico. Pasa que lo que hay es los canales están los puentes no están hechos, no hay comunicación. Ahora, si se logra esa comunicación, yo a veces con Rafa lo hablamos mucho, que la cuestión de los músicos del under, o si ellos se empezaran a juntar para armar un movimiento un poquito más grande, quizás la cosa cambiaría. En Chile hay un movimiento que se llama la Furia del Libro, que es una feria interna, lo hemos hablado aquí varias veces, incluso hablamos con Ricardo Elías, de que es una cuestión alternativa, donde 50 sellos aproximadamente, muy chicos o personales, independientes, de prestigio, algunos, lo que hicieron fue, se enojaron con la feria, hicieron la Furia del Libro, lo hicieron digamos aparte, ¿no? Esto ahora, me hablaba con un amigo chileno, ya está como no solamente la Cámara chilena les ofrece lugares gratis en la feria, sino que el Ministerio de Cultura les está financiando ediciones que alguien me lo criticaba, amigo chileno, otro amigo chileno me decía que claro, que al financiar vos de esos 50 capaz que alguno no es muy bueno, pero o sea, como que se reparten, se distribuyen. ¿Con esto qué quiero decir? Es una cooperativa, por lo tanto, todos, esto que vos decías, la palabra se distribuyen, todos hacen, justamente, trabajan de la misma manera, algunos más, algunos menos, pero es una cooperativa de 45 sellos que se ponen de acuerdo para hacer esto. Digo, la Furia del Libro es fantástica, y si han logrado eso, digo, me parece que empujando de otra manera y trabajando de otra manera en lo que uno quiere, con convicción, después las cosas que uno no tenía al principio por ahí después aparecen también, ¿no? Marcos, y vos tenés o integrás Alto Pogo, ¿no? Alto Pogo es el sello así que tenemos junto con Hernán Brignardello y Nicolás Correa, que dirige la parte de poesía. Y ustedes ahora están incluidos en la COP, ¿no? Que es lo hemos hablado hace no tanto acá con Ariel Berman y con Gaby Lucy, que pasaron por La Máquina de Pensar, que es una especie de, también lo mismo, es una cooperativa que nuclea a 7, 8... No, ahora estamos sumando 3 sellos más, somos 15 sellos hoy. 15 sellos, sí. Nosotros nos juntamos para trabajar ciertas cuestiones que tenían que ver con la distribución. Hacemos el chiste de que nos juntamos para no trabajar, para poder consolidar ciertos trabajos y sistematizarlos y poder tercerizarlos, cosas que no queremos hacer, pero que son ultra necesarias, que son la distribución. En realidad, hace 2 años que venimos trabajando muchísimo más de lo que antes trabajábamos solo con cada uno con su sello.
pero nos ha dado un crecimiento, una visibilidad. Una visibilidad, y tienen sí. una librería también ahora. Y ahora, hace 3 meses, abrimos una librería, sí, en Buenos Aires, en el barrio de Almagro. Que se llama La COP. Que se llama La COP, sí, que... mantiene esta marca que tratamos de consolidar, es una palabra muy fuerte. Simplemente armamos una cooperativa, le pusimos La COP porque estamos trabajando, tenemos una distribuidora que distribuimos nuestros propios libros, vamos a las ferias de Buenos Aires y ya empezamos a trabajar en pensar en ir a otra feria, como fuimos a la Furia del Libro, como queremos venir a la feria de Montevideo, estamos pensando en armar y han ido a Rosario, creo también, ¿no? Sí, después a lo que tiene al interior de la Argentina fuimos a 85 ferias. El primer año de trabajo fuimos a 44, esos números los tiene muy claro Paula Brecharoli. Y después y el año pasado fuimos a 85, o sea, duplicamos el número. Ir a ferias tiene que ver con vender el libro, por supuesto. Pero estar en ciudades, en provincias, incluso en pueblos donde los libros no están y donde uno tiene una relación cara a cara con el lector. Claro, que eso es buenísimo, para poder también establecer ese vínculo que venimos peleando y queremos establecer todo el tiempo, ¿no? Que es que la gente se entere de lo que estamos haciendo. Muy bien, esa es La COP y que también tiene su librería, La COP, allá en Buenos Aires. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar. Después de la pausa seguimos conversando con Marcos Almada y Rafa Daney. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Marcos Almada y el músico Rafa Daney. Rafa, estamos hablando en el bloque anterior acerca de un problema que tiene grande la literatura en general, que es el tema de la distribución, el tema de todas estas movidas alternativas o como se le quiera llamar, que eso está ocurriendo en toda América Latina, ¿no? O sea, estos sellos pequeños están como olfateando o buscando la nueva literatura, ¿no? Y también a veces están reeditando cosas que nunca se habían reeditado, ¿no? Las dos cosas, los dos movimientos, hacia el futuro y hacia el pasado. El mainstream o las grandes editoriales tienen que acotar sus riesgos, en fin, tienen otros costos más importantes. Y bueno, tema de distribución. Ahora, en el caso de la música, está Internet. O sea, la distribución es otra cosa. En algún punto arrancamos perdiendo la batalla, porque los discos en general lo primero que hacen es subirse para la distribución gratuita. Entonces, creo que el cuidado de la obra ahí es difícil. Hay mucho sentimiento encontrado respecto de qué es lo que hace uno con la obra. ¿Y qué haces vos con tus discos? En mi caso yo dejo transcurrir un tiempo importante, ¿no? En el cual yo muevo mi obra, no sé, este año pienso sacar 3 discos, 2 con 2 proyectos que tengo, uno es H de Papel, otro es Aguacero Colectivo Cancionero, que es un colectivo de autores, y además mi disco solista, ¿no? Y siempre que lo tengo, digamos, hago lo mismo. Trato de ver si puedo moverlo de alguna manera a algún sello que le interese la propuesta, un sello pequeño, algún sello de distribución, más bien, ¿no? Porque me encargo de todo, de la grabación y la manufactura del disco en sí. Y luego, transcurrido un tiempo en el que ya sentí que ya lo presenté y ya estoy como para empezar a trabajar en una nueva obra, un tiempo largo, un año y pico, decido sí subirlo a algún formato web para libre descarga. Pero en general soy un bicho raro en eso, porque lo primero que se hace cuando se graba es ponerlo para gratuito, ¿no? Ahora, por ejemplo, está muchísimo más la opción esta de descarga o una especie de SoundCloud de que vos pagás una especie de tarifa única que es $1 por tema, ¿no? Para el artista independiente. Después, bueno, no, si fuese un artista más grande pagás 5, 10, 15. Me parece una opción interesante porque cubre el costo, porque el artista cuando fomenta esto de decir páguenme por la obra, lo fomenta mal, lo fomenta carente de la verdadera necesidad de lo que ocurrió, ¿no? Creo que en ese sentido tenemos mucho que aprender de la parte de los libros y la edición. Sí. Yo te lo voy a decir porque me parecía que digo, primero, casi todo el arte parece, digo, esto no estoy
diciendo nada novedoso, tiende a la inmaterialidad, ¿no? Cada vez más, digamos, ¿no? Estamos más metidos en internet, digo, todo esto, hablamos de Outside, de una editorial digital ahora, digamos, una de papel que se convirtió en digital. Pero hay una paradoja en eso, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Viste la fuerza que tiene ahora la vuelta del vinilo en el caso de la música, no? Entonces de repente uno se plantea qué es lo que está pasando ahí. Porque el año pasado el vinilo en Estados Unidos representó el 10% de las ventas en la música. En Argentina todos los grandes discos del rock nacional o los grandes discos, los popes, se editaron en vinilo y se agotan con largas colas de gente comprándolos. Y ahí al mismo tiempo uno piensa, ¿dónde están esos Wincofon? ¿Dónde están todas esas bandejas para reproducir esos discos? No, entonces al mismo tiempo esa gente no... Entonces lo que ocurre ahí al margen del culto es que es como una luz al final del camino, una secreta esperanza de que uno quiere escuchar diferente la música, ¿no? Yo, por ejemplo, odio el MP3 por la compresión y por cómo reduce lo que uno grabó, la forma en que uno lo quiso grabar, cómo lo sintetiza en un sonido que para mí se escucha todo, claro. Pero digo, hay una luz ahí. Que no pasa con el libro cuando pasa a esta versión digital. Escuchaba al editor de Dubin decir que el texto, no un PDF, perdón, no que te llegue un PDF que vos no lo puedas convertir no lo puedas ver en todos los formatos, sino que el texto para digital es texto líquido, que se puede adaptar a cualquier sistema, un teléfono, una tablet, un ebook, una computadora. De todas maneras, lo que es lo que no sé, salvo que vos agarres el Quijote y lo comprimas y digas, bueno, lo voy a resumir, eso es otra cosa. Pero, se ha hecho también. Pero como con el MP3 se puede resumir la música, por así decirlo, se puede comprimir, o sea, le sacás volumen a un instrumento, no se escucha como se grabó. El libro sigue siendo. Bueno, sigue es una batalla perdida esa. O sea, el ebook no le ganó al libro. No. O sea, sigue teniendo. Pero esto que mencionabas del vinilo, yo me permito decir que lo que creo que es algo similar. Digamos, por un lado, la gente está escuchando mucho MP3, va bajando todo, ¿no? Pero se da un movimiento un poco contrario, que es que, lo digo tengo hijos y gurises, digamos, que veo que cuando les gusta realmente un artista, quieren comprar, quieren primero comprar el CD, digamos, ¿no? Para que le llegue a ese artista, digamos, ¿no? Algo que uno se sorprende, ¿no? Y después el tema del vinilo es otro paso en torno a, digamos, buscar la materialidad. Pero siempre es en torno a grandes como pasiones, digamos, ¿no? Yo creo después que se escuchan... sí, pero digo, ahí decían, no inteligentemente, y que le llegue. Comprando un CD en una disquería, al músico le llega nada. Es como lo mismo que hoy. Pero, escuchame, compran Pink Floyd o los Beatles, que no les va a llegar nada. No, está bien. Sin embargo, el tema es que pero digo, también por tener el objeto, digamos. Me parece que la batalla, hablando de batallas, en todo caso, quizás sea operar sobre los intermediarios, que es siempre el tema, ¿no? Acá yo te quiero vender esta botella de agua, pero para que llegue a vos va a pasar por él. Bueno, va a subir el precio. No es lo mismo que me parece que si yo la produzco y te la vendo a vos, o tengo ciertos canales de venta directos y no tengo que pasar por él, está bien, estoy cagando el negocio. Y es lo que hace Internet. Internet, la gran revolución básicamente se da en la distribución, tanto en la producción, en la distribución. Y después está algo que no mencionaste, es que obviamente estamos en una zona del mundo que no estamos acostumbrados a pagar, me parece mucho, por ebooks, ni por... Tampoco. O sea, estamos en una zona de descarga ilegal, básicamente. Sí, somos grandes piratas de Internet, sí, porque digo, yo he hablado con escritores españoles que vienen y me dicen que, bueno, estos que, viste, que están al tanto, no solamente de... son hombres que viven, digamos, de bestseller, que venden muchas, ¿no? En libros. Que están al tanto de que nadie les piratee un solo libro. No, y que están al tanto de cómo se venden en América Latina, en ebooks, y cómo se vende, o sea, lo mismo, ¿no? Bueno, me han hecho comentarios. Y hay otra tercera vía que sería la donación, que tampoco nosotros la hemos, ¿no? Que es, vos pones tu libro o tu disco y te avisa la donación. Y otro también está que vos le pones el precio.
pagá lo que... Sí, o una donación a aquello de que le llegue, sabes que esa plata, ese café o lo que sea, el equivalente le llega, ¿no? Digo, pero el problema no por suerte el tenemos- problema no está en la producción, que hay un montón, hay un montón de artistas que ante esto igual no se detienen a no producir, a no trabajar en sus obras. Me parece que que hay una etapa mercantil, esto de que dicen del vinilo, está buenísimo, pero verdaderamente es simplemente para vender bandejas de audio nuevas que reproducen vinilo y para vender vinilo. Todo es para vender, digo. Sí, por sí, supuesto, no, pero vos decís que son vinilos que ya están hechos, digamos, todo eso ya está hecho. No, pero digo, no es que estamos que vamos a escuchar los viejos vinilos, sino no, que no. se están haciendo nuevos vinilos, digo. Claro, eso. claro. Claro, salió la tecnología Pero de bueno, los vinilos de digo, 400 gramos, digamos, ¿no? Claro. Que se escuchan muy bien realmente, reproducen muy bien el sonido. Lo sé por mi papá es un coleccionista de vinilos. ¿Y qué te iba a decir? Y eso, digamos, porque una de las cosas que se había hecho hace unos años es que era muy caro, digamos. Carísimo, es casi el triple de un disco, de un CD. No, pero ¿y el aparato? Porque yo lo Y que no, vi es que el ahora aparato salieron se los estaba- Winco modernos. O sea, que Ahora se hay están- unos especie de Wincofone modernos, ¿no? Le digo Wincofone porque es exactamente igual, es un cuadrado donde uno deposita el disco y tiene unos parlantes o puede conectarle unos parlantes por USB más grandes y se escucha espectacular realmente, ¿no? Lo han logrado. O sea que, digamos, el aparato, ya digo, un poco yo había oído eso, es más barato ahora. O sea, mucho más barato. Es una valijita, sí. inclusive. Hay Exacto. diferentes tipos de valijitas que uno se puede llevar con sus discos. Es interesante lo que está. Todavía no explotó, y menos en Latinoamérica. En Latinoamérica se sigue tratando rápidamente de poder piratear el disco del artista. Es lo primero que se busca. Sí, sí, pero en vinilo es difícil. En vinilo es más complicado. No se va a hacer. Ahora, es parecido también en el cine el 3D, ¿no? O sea, el auge del 3D es porque es mucho más difícil piratearlo en una computadora. Ahora, con respecto a tu producción, Rafa, me decís que este año vas a hacer 3 discos. Y yo me quedé pensando que una de las influencias de estos tiempos tecnológicos y de la web y toda esa historia que es la inmediatez, todo esto de la distribución que estamos hablando, lleva mucho tiempo. Sí, la sí. COP, hablar, no sé qué, lleva horas y horas de café, de hablar, no sé qué, no sé cuánto. En cambio, subirlo a un blog, subirlo a un Bandcamp, es instantáneo. Sí, instantáneo. Entonces, ese aceleramiento, a veces no, repercute en la producción. Sí. En la música repercute, digo, porque yo veo que, o sea, los gurises que quieren hacer un disco en 6 meses, digamos, ¿no? Una cosa así, o sea, Sí, sí. no más de eso. Y en la literatura, que es un arte mucho más lento, si se quiere, también repercute, digamos, ¿no? O sea, el cuidado de la corrección, en fin, de todo, se empieza... Claro, sí, es interesante eso, porque el artista, en general el músico, cuando compone una obra, la obra ya está compuesta. Después está esa parte de García Marquesca, de que a uno le arrancan la obra, ¿no? Sí. Porque en mi caso yo trabajo siempre en un estudio de grabación que finalmente el corte final lo decía, pues si no yo seguiría metiendo Claro, instrumentos corrigiendo. y Sí, sí. Digo, al escritor le pasa Los algo discos similar. no se terminan, se abandonan. Claro, se Digo, termina. Claro, es lo mismo que el libro. Sí. Pero la obra grabada se grabó y ya está. Ujú. Creo que él, siempre me río porque él recibe otras obras y está en su parte como editor, corrige obras, ¿no? Ujú. Entonces yo lo veo como insistentemente inscribe sus correcciones y demás, y veo el tiempo que tarda ese libro para luego ver finalmente la luz. Y aún así ya te digo que se está apurando demasiado, digamos, el proceso, porque se nota en el coso. O sea, son dos procesos totalmente distintos. Son en ese diferentes, sentido, ¿no? sí. Ahora, la literatura pide, no sé por qué razón, pero los libros, digamos, es un formato que tiene 500 años. Este formato de Marcos Almada, este libro, me decía un diseñador, Macachín, ¿no? Que vos agarrás un libro de hace 500 años y la relación que hay entre el blanco alrededor y el texto es la misma. Es la misma. Es la misma. Claro. O sea, ha variado muy poco, digamos, ¿no? Entonces, no sé por qué hay una lentitud en torno al libro, que no la hay en torno pero te referís a la producción. a la producción, a la lectura, a todo. Sí, a la y edición. bueno, sí, una canción se escucha en 3 minutos. ¿Cuánto lees de un libro en 3 minutos? Claro. Y además todavía también
con la lectura Bueno, que tenemos hoy, que a es una menos que lectura muy, escuches- muy distraída. Estando en Chile me hicieron escuchar Los Jaivas. Hay una Sí, obra, sí, sí, eso sí. no es 3 minutos. No. Esa es una música que hay que procesar Claro. y es un libro realmente. ¿eh? Sí, sí, Digo, sí, sí. también tiene que ver mucho con cómo se compone ahora. Discutíamos con Iñaki No. Echeverría el tema de la imagen también, ¿no? Como él decía que un poco que la imagen le venía ganando en algún sentido ¿Con quién discutía, perdón? con Iñaki Echeverría, que es un dibujante, un ilustrador que él me decía, bueno, yo te digo, bueno, pero yo decía, ya no todo es palabra. Cuando vos estás dibujando eso, yo para explicármelo, no, lo mirás y no es palabra, no, entonces discutíamos con que él decía que la imagen también le estaba ganando la palabra porque uno también está mediado por cómo hoy se escribe también como se ve, cuando apareció el videoclip. El videoclip también le metió una cuchara al cine y también empezamos a escribir de una manera muy cinematográfica. Sí, muy, digamos, hay una cuestión de misceláneas. Incluso y de hoy se edición. escribe, también algunos escritores escriben pensando en que la lectura es enseguida de levantar la mirada o de ver Sí. el Bueno, Ariel celular. Bermani sacó un libro en torno a los posteos de Facebook, Claro, tal ¿no? cual. Digamos, ¿no? Que tienen esa Protocolos. se llama protocolo- técnicos, procesos técnicos. Procesos técnicos, no Procesos protocolos, procesos técnicos. técnicos. Rafa, pero yo te hice una pregunta. En tu trabajo, ¿el tema se aceleró, no se aceleró, digamos? Y yo, si me comparo con los tiempos de edición de un libro de Marcos... tuyos, los míos, en cuanto a la tecnología. Y en primer lugar, la tecnología avanzó a un punto que uno ya en el estudio hay muchas cosas que las puede resolver técnicamente de una manera de mucha calidad, digamos, ¿no? Cuando antes era mucho más difícil, ciertos procesos, ciertos sonidos, antes había que reproducirlos de una manera, ahora es como que es más sencillo y la calidad de grabación mejoraron los micrófonos, mejoraron los sistemas de grabación, entonces se trabaja ahora lo que se llama, y que es muy interesante, que uno haga la maqueta antes de llegar al estudio. Entonces, el estudio se encareció, Sí. se encareció por esa situación, porque es más tecnológico y mejor en calidad. Entonces, el estudio sugiere que vos hagas tu propio estudio, ¿no? Entonces, a uno lo pone en la tarea de ver de qué manera, bueno, a ver, investiga y puede grabarse, claro, comprarse una placa de sonido, grabarse y hace un mini estudio. Entonces es muy interesante porque lo hace a uno producir la obra de una manera mucho más profesional que antes. Claro. Donde antes uno iba al estudio con la guitarra y decía, mira, tengo esta canción. Entonces ya llega al estudio con muchas cosas resueltas. Entonces es mucho más rápido el tiempo. Un disco es también, tiene también una logística y es muy importante. Hay que definir. Yo los discos que grabé, yo grabé 2 discos en compañía y con productor discográfico y nunca me voy a olvidar que me pedían 40 canciones para terminar sacando 11. Ese era el promedio, ¿no? Y yo, para mí hacer 40 canciones era terrible. Claro. Y cuando entregaba las 40 canciones que me derretía en el piso, me decían, y hay 10 que no van, así que hacete 10 más. Y solamente para elegir. Claro, y finalmente cuando terminaba eligiendo, siempre me terminaban eligiendo las 11 que a mí no me gustaban. O sea, era una cosa maravillosa esa, ¿no? Pero fue un proceso, pero a uno le da una gimnasia de poder decir, bueno, tengo que poder saber, inclusive poder juzgar mi obra para decir, esto aún no está maduro, esto sí, esto puede seguir en mi logística de grabar el disco, esto puede seguir el camino porque esta es una canción que entra dentro de la obra que yo quiero concretar. Y en el caso, digamos, esto que planteaste de que en un año vas a hacer 3 discos, ¿era habitual o no era habitual? Digamos, por eso te hablaba de tu ritmo. Yo saco un disco sacando el año pasado hice música para un documental y más o menos en cantidad de canciones, sí, es un disco y medio por año. Este año, como uno de los proyectos... Discos de 12, sí, 12, porque viste que a veces canciones. se ha subido un poco a 14, digamos, ¿no? No, 12, 13 canciones es el promedio. Y después, uno de los proyectos es colectivo. Durante todo ese tiempo que yo no grabé, que solo hice el documental, más algunas cositas breves, hice una canción para Podemos, para el Partido de España, y colaboré con Víctor Heredia, hizo él una canción conmigo, algunas cosas así sueltas. Durante ese tiempo fue hiperproductivo para mí. También tuve un hijo, ¿no? Que eso no es menor. No es poca cosa. Eso apaga un poco la llama de la composición. Claro. Pero, entonces, resumiendo, digamos, con toda esta cuestión tecnológica, has aumentado, la producción. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Obviamente lo que pasa también es que uno genera su propia
preproducciones en su casa, Sí, eso sí está exactamente. claro. Sí, Y sí. también genera un mejor diálogo con el productor, digamos. O sea, un productor que te cambia las cosas y dice, no, eso yo así, no, me parece que... Tal cual. Digo, mira cómo sonaba antes, mira cómo Claro. sonó, o sea... También uno un poco- se termina adaptando al estudio donde ya sabe que el del estudio lo conoce. Es todo un trabajo de años eso. Realmente Sí, yo sí, sí. que llevo grabados 5, 6, 7 discos, es un trabajo de años conocer a la persona con la que trabajar y demás. Lo mismo le pasa al editor, lo mismo. Usted no va adquiriendo ciertas experiencias, ciertas herramientas. Bueno, muy bien, Rafa Daney, gracias por estar acá. Gracias, Marcos, también, Marcos Almada, por estar acá en la máquina de pensar. Ya leeremos Lengua Muerta y podemos conversar después. Gracias por estar. No, gracias. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Esto es todo. Hasta mañana.